Cuatro claves para entender el contexto del mercado. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Nuevamente en otro video para su curso de trading gratuito en su canal Economía. Y en esta ocasión vamos a hablar de cuatro claves para entender el contexto del mercado. ¿Entendido? No sin antes vamos a hacer una pequeña pausa y me disculpas, pero quiero felicitarte porque si estás siguiendo el curso desde el video número 1 y llegaste aquí, es porque realmente estás mostrando interés en querer aprender sobre trading. ¿Okay? Por ahora todo lo que te he mostrado ha sido elementos básicos, elementos simples, elementos que puedes encontrar en cualquier parte, ¿ok? Pero todavía, desde mi punto de vista, no estamos capacitados para operar hasta este punto del curso. Simplemente hacer ejercicios prácticos como los dejé en los videos anteriores, ¿ok? Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de las cuatro claves para entender el contexto del mercado. De antemano te digo, no te voy a desarrollar las claves en este video. Te los voy a mencionar porque cada clave va a desplegar una serie de videos bastante interesantes que más adelante te darás cuenta de qué se trata. Por supuesto que para entender esas cuatro claves que te voy a mencionar y que posteriormente te voy a explicar, debemos estar muy claros con respecto a lo que significa contexto. ¿Qué es un contexto? Entonces, el contexto deriva del latín contextus, que significa lo que rodea un acontecimiento o hecho. El contexto es un marco, es un ambiente, un entorno físico o simbólico, un conjunto de fenómenos, situaciones y circunstancias, como el tiempo y el lugar. No es comparable a otras que rodean o condicionan un hecho. Esto es lo extraído de un diccionario en la web para que podamos entender qué es el contexto, pero a simple vista podemos ver es lo que nos rodea a una actividad, a un hecho o en nuestro caso al trading, al precio, a qué ocurre en ese momento nosotros si queremos comprar o vender. Vamos a explicarte con un poquito más de ejemplo lo que puede ser el contexto del mercado. Tenemos aquí cuatro fotografías de Nueva York, ¿ok? En la icónica avenida donde están los comercios de Nueva York. Entonces, vemos la primera foto que estoy señalando en este momento, ¿ok? Vamos a usar los colorcitos, estas flechitas que están aquí, ok, vamos a usar estas flechitas que están aquí, muy bien. Esta donde tengo la parte de la flechita roja. Bajo volumen le coloqué yo, por ponerle un ejemplo, ok, que si está la avenida, hay bastantes personas, pero tú puedes ver que hay espacios entre ellas, ok. Entonces, la siguiente fotografía es el mismo espacio, pero vean cómo está la cantidad de personas. Yo le coloco aquí alto volumen. Es el mismo espacio, es la misma avenida, pero no cabe un alma. Por lo tanto, las transacciones que se puedan realizar, por poner un ejemplo, son mucho mayores que las que tenemos en el lado izquierdo, siendo el mismo lugar, el mismo espacio. Tenemos otras cosas como el tiempo, y fíjense que aquí les coloco un ejemplo, es esa misma sector, esa misma zona, ¿ok? Pero llena de nieve. Tal vez no es el mismo ángulo de la fotografía, porque no encontré uno exactamente con el mismo ángulo, pero es el mismo sector en la misma ciudad de Nueva York, ¿ok? Que afecta, por supuesto, una dificultad en el trading. Nosotros podríamos hablar lo que no es lo mismo esperar en diciembre que en agosto, que en mayo. Ese tipo de cosas pueden afectar aunque estés con el mismo activo a la misma hora, ¿ok? Inclusive en el mismo precio. La reacción tiene que ser distinta. Y por último tenemos otro concepto que podemos ver aquí que se le llama cisne negro, que es en el ejemplo principal que lo tenemos recientemente en el año 2020, donde hay algo que no podemos predecir, esas situaciones que puedan pasar, como por ejemplo lo ocurrido en marzo de 2020 para el lado occidente, donde vemos las calles totalmente vacías, las personas encerradas en sus casas sin poder realizar transacciones comerciales. Entonces, fíjense algo, tomando como referencia la ciudad, tenemos cuatro diferentes contextos y dependiendo de ese contexto, de esas situaciones, de esos elementos, aunque estemos en el mismo activo, nuestra reacción como trader tiene que ser distinta, ¿ok? Y ahí es donde venimos nosotros un poquito con la probabilidad de las estrategias.
de que hay estrategias muy buenas, pero que si el contexto cambia, entonces también debemos cambiar nuestra estrategia. Aquí tenemos otro ejemplo del contexto de mercado y aquí se trata de visualizar. Tenemos una foto del Salto Ángel, de la caída de agua más grande del mundo, ¿ok? Y podemos hablar o determinar, vamos a colocarlo aquí en verdecito, esta, ¿ok? Vean la primera foto que estoy señalando aquí en círculo verde. Vemos desde lejos, ¿ok? Esa caída impresionante que se ve como un hilo muy pequeño y parece que es una sola caída importante hacia abajo, ¿ok? Nosotros podemos ver otra fotografía en la parte inferior del mismo lugar, pero ahora viéndolo desde la zona de arriba hacia abajo. Y fíjense que vemos, es impresionante este movimiento, pero cuando nos acercamos vemos que por la erosión del agua es una sola caída, pero ya aquí se nos vean, como lo estoy señalando, hay diferentes ranuras por donde está saliendo esa caída del agua, ¿ok? Entonces aquí podemos ver que era una sola y aquí vemos que hay diferentes ranuras. Es el mismo lugar, simplemente estoy cambiando la forma de cómo lo puedo observar, ¿ok? Vámonos del lado derecho y observamos, ¿ok? Que tienen las diferentes ranuras, como lo vimos anterior, ¿ok? Pero la visión sigue siendo de arriba hacia abajo, pero lateral, ¿ok? Lateral. Y fíjense cómo vemos cómo el agua, no solamente cómo empieza a caer, sino cómo se despliega, ¿ok? Hacia dónde se despliega el agua que cae, donde estoy señalando en este momento. Entonces es el mismo lugar, ¿entendido? Digamos que es el mismo activo, pero con otra visión puedo ver un poco más allá hacia dónde se dirige este flujo de agua, ¿ok? En la parte inferior vemos ahora una fotografía desde el punto de vista de abajo hacia arriba, ¿ok? Impresionante, pero no muy cerca. Y debe ser increíble estar en esta zona donde podemos ver que la caída de agua, ¿ok? Se observa que hay diferentes ranuras por donde sale el agua, pero genera una neblina imponente de llovizna, ¿ok? Y esa imponencia de la montaña que no podemos sentir realmente en una fotografía como la número 1. Ahora bien, vamos con la última fotografía, que es la del medio, y tenemos a una persona justo en la base de toda esa impresionante caída. Pero ya esa caída ha tenido varios segmentos donde el agua ha chocado con las piedras y justo donde cae él, aunque es impresionante, no cae con tanta fuerza como podemos observar en las otras fotografías. ¿Ok? Entonces, vean que dependiendo del contexto, de tu visión, de la estructura que nosotros podamos tener en un activo, es exactamente lo mismo con la fotografía que tenemos en este momento. Dependiendo de tú donde puedas disfrutar este hermoso paisaje, tus sensaciones van a ser distintas. Tu miedo va a ser distinto, tus ganas, tu movimiento, tu pensar va a ser distinto. Porque no es lo mismo estar parado en la parte alta y si tienes vértigo y mirar hacia la parte baja, que estar parado en la parte baja, emocionado por todo lo que tienes arriba, que aunque te pueda causar algún temor, tú estás en tierra firme, no estás volando sobre él. Entonces esto puede ser otro ejemplo acerca del contexto. Pero vamos un poquito más allá, porque es importante que entiendas y este video va reflejado a que tu cerebro empiece a abrirse un poco y esa visión no nos quede simplemente en dónde comprar o dónde vender, porque entonces ahí es donde los stop loss y los grandes nos van a comer como unos grandes tiburones a los pececitos. Aquí tenemos otro contexto también importante, fíjate, que lo voy a señalar ahora. Tenemos aquí un trampolín, una persona que salta aquí en un trampolín pequeñito, aquí está otra persona que salta y aquí están dos personas que saltan, ¿ok? En las tres acciones hay un movimiento al alza. Digamos que si tuviéramos precio, hay un movimiento de precio al alza en las tres. Pero el riesgo en las tres no es lo mismo el riesgo, ¿ok? No es lo mismo el riesgo en esta zona alta que en esta zona baja. Entonces, exactamente lo mismo con nuestras inversiones. Si nosotros, ¿ok? Vamos a quitar aquí, podemos esto y lo podemos colocar como si fuera movimientos del precio, ¿ok? Como movimientos del precio, fíjate, no es lo mismo el riesgo ahí,
Los tres tuvieron incremento al alza, pero el riesgo varía dependiendo de la situación. Por eso es que es importante el contexto, y cuando analicemos figuras de continuación, de cambio de tendencia, no es la misma efectividad dependiendo de donde nos estamos ubicando en el mercado. Vamos a otra fotografía con respecto al contexto. Y fíjense que en este caso yo les hago una pregunta. En las dos fotografías, ¿es de clavados? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Hay personas involucradas? Sí. ¿Hay agua involucrada? Sí, hay agua involucrada. ¿Ok? Pero no es la misma altura. La del lado izquierdo podemos decir que está encerrada con bajo techo. No hay problemas de viento. En el lado derecho sí hay problemas con viento. ¿Ok? Entonces, vean cómo las dos situaciones es la misma actividad, pero el contexto cambia en la ejecución. Por lo tanto, es lo mismo que nos puede causar en los mercados, y ya lo vamos a observar en este movimiento. Estamos aquí ahora ya en los mercados en los que nos compete en el trading. Y tenemos 4 fotografías, que la diferencia de tomar un capture al otro tal vez fueron 10 segundos con respecto al otro mientras se iba haciendo los captures en la pantalla, ¿ok? Entonces tenemos la primera, que seríamos un gráfico semanal, ¿ok? Esta primera sería un gráfico semanal. Vean cómo está ese movimiento totalmente consciente al alza, movimiento fuerte, ¿ok? Que se mantiene hacia la parte de arriba, ¿entendido? Luego nos vamos a un movimiento diario que ya podemos ver cómo va hacia arriba, pero con un movimiento de arcos. Y justo inclusive en el momento del capture podemos decir que este es un movimiento en la parte baja, ¿ok? Luego vamos a uno de 4 horas y podemos observar es lo contrario, que el movimiento es retrocediendo, ¿ok? Y si vamos a 1 hora, es exactamente muy parecido al de 4 horas, que el movimiento está retrocediendo, pero nos indica aquí que pueda seguir retrocediendo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos máximos cada mes más bajos. Entonces, es el mismo precio, es el mismo activo, pero nos cambia el contexto en la visión, ¿ok? No es lo mismo verlo en semanal, donde el resultado lo podemos ver en 2 o 3 meses, verlo en diario, que lo podemos ver en 2 o 3 semanas, en 4 horas, que lo podemos ver en un día o 2, o en 1 hora, que probablemente el resultado lo tengas el mismo día. Por lo tanto, en el mercado, exactamente como todo lo que hemos visto hasta ahora, es importante el contexto, es lo que refleja el entorno a lo que nosotros estamos viendo en el análisis. Muy bien, entonces yo sé que ya deben estar aburridos en este momento. Perfecto, hemos visto muchas fotos, pero ¿cuáles son las 4 claves que nos quieren mostrar? Muy bien, entonces con respecto a las 4 claves para entender el mercado, es estas 4 teorías, ¿ok? Son teorías, y por eso a partir de ahora en el curso quiero que te concentres un poquito a estudiar, que entiendas esto, porque esto es lo que manejan los grandes, y cuando los grandes te mueven el mundo a través de esto, los pequeños tienden a darle su dinero, ¿entendido? Entonces tenemos la teoría del Down, la teoría de Wyckoff, secuencia de Fibonacci y ondas de Helios. Ya hasta el momento en el curso hemos hablado en muchas ocasiones acerca de la teoría del Down. Lo que pasa es que no te he dicho que se llama teoría del Down, de Charlie Henry Down, ¿ok? Pero en el siguiente video vamos a hablar de ello de una forma bastante resumida, porque como te dije, prácticamente todo lo que hemos hecho hasta ahora se basa en la teoría del Down, pero es que es importante que tengas el concepto, ¿ok? Luego nos vamos a ir con la teoría de Wyckoff, que nos habla acerca de las etapas del mercado, del movimiento cíclico del mercado. Luego vamos a repasar un poquito acerca de la secuencia de Fibonacci, que es algo que increíblemente funciona espectacular en el trading, porque es una forma matemática de reflejar las aptitudes de los seres humanos, ¿ok? Yo lo veo desde ese punto de vista. Y por último vamos a ver acerca de las ondas de Elliott, ¿ok? Donde yo lo veo como una radiografía de cuál es el comportamiento de los inversores con respecto al ciclo económico de la compra y venta de activos financieros. Entonces, estás totalmente invitado a continuar con el curso. Si decides parar,
totalmente entendible, porque a partir de aquí es donde se va a ver realmente cuál es tu interés con respecto al trading. Si quieres realmente ser un trader profesional con posibilidad de ser rentable, o simplemente quieres seguir formando parte de los peces que entran, compran y ventan, copian una estrategia o le copian el trader a otra persona, y que probablemente cuando otra persona abre un trade y el contexto cambia, él opera y pueda solucionar ese nuevo cambio del contexto a que tú, que tal vez viste un video, viste una entrada, la entrada no se dio, se devolvió y pierdes dinero, y a lo mejor él lo está ganando de otra forma. Esto es la clave, señores. El estudio, la teoría. Cada una de estas teorías no son un sistema de trading. Lo aclaro, no son un sistema de trading. Tampoco te lo voy a detallar de pies a cabeza, porque cada una teoría es historia. Hay mucha información con respecto a ellas en el internet. Y realmente creo que hay mucha que para mí me parece que es innecesaria. Pero te voy a hablar es para que lo comprendas, porque al momento de comprender, cualquier estrategia te va a funcionar, porque vas a entender en qué parte del contexto del mercado utilizar alguna estrategia o utilizar otra estrategia, o cuando algo falla, cómo defenderte ante la falla de esa estrategia. Cuídense mucho, amigos, y nos vemos en el próximo video, donde hablaremos acerca del repaso, porque ya hemos hablado mucho de la teoría del Dow. Cuídense mucho. Chao.